Bueno amigos, vamos a por la segunda parte de nuestro tutorial y vamos a ver qué es lo que terminamos de hacer en la parte 1. Aquí vemos lo que hicimos sin cámaras. En este tutorial vamos a ver cómo utilizamos las cámaras y cómo añadimos un ritmo de música al proyecto. Comenzamos añadiendo los keyframes del punto de interés y de la posición de nuestra cámara. También la profundidad de campo, de momento la tenemos desactivada y la vamos a poner sobre 1000 y pico píxeles, la activamos y la apertura. Marcamos distancia de enfoque y apertura. De acuerdo. Cerramos. Sabéis que para abrir lo que hemos marcado simplemente hay que pulsar la U. Nos ponemos en cámara 1, pulsamos U en el teclado. Bueno, vamos primero a añadir la cámara de copia de la 1 porque la vamos a utilizar más adelante. Como la vamos a modificar de esta manera, nos mantiene la original. Desplazamos hacia allá. Bien. La cámara 1 copia. Vamos a corregir el nombre. De momento no la vamos a utilizar. Como dijimos, la cámara 1 hemos marcado los keyframes que vamos a utilizar. Lo que hacemos es marcar cámara 1 y pulsar la tecla U del teclado. Y ahí tenemos los keyframes activados de la cámara 1. Sabéis que cuando los tengo activados, en el momento en que yo mueva las cámaras, estas se me van a adaptar a una nueva posición. De tal manera que en el segundo 0 lo que hago es preparar donde quiero que inicie el proyecto o presentación. Vamos modificando la distancia de enfoque, la apertura, hasta que tengamos un plano que nos interesa. Ajustamos al tamaño que nos queda de espacio. Y con los controles de cámara nos vamos al segundo 4 y con los controles de cámara colocamos las nuevas posiciones, de tal manera que automáticamente se creará un keyframe en posición. ¿Veis? Bueno, rotamos un poco la cámara y vamos colocando en este segundo 4 donde queremos que acabe el inicio de los 4 primeros segundos. Ajustamos la distancia de enfoque y buscamos un plano interesante. ¿Veis? Como con la cámara de distancia de enfoque podemos hacer unas partes más nítidas que otras. O mejor dicho, enfocamos unas partes más que las otras. Vamos adaptando nuestro fotograma y vemos, a ver, vamos a poner que se salte un fotograma en la mitad de resolución. Recordar pulsando Shift, lo tengo así configurado, mayúscula y la flechita de la derecha. Y vemos qué es lo que hemos generado. Vamos a ponernos que lea solamente hasta el segundo 4 y volvemos a reproducir. ¿Veis?
Esos serían los 4 primeros segundos de nuestro proyecto. Bien. En el segundo 0 y 4, sabéis, dando la flechita a la izquierda, nos situamos en cada uno de los keyframes, adaptamos nuestro enfoque como más nos guste. Bien. Aquí tenemos, vamos adaptando nuestro keyframe del segundo 4, donde acaba los 4 primeros segundos, y buscamos lo que más nos guste. Ahí tenemos. Bien. Seguimos con la cámara 1. Lo que vamos a hacer a continuación, hay gente que utiliza una misma cámara para todo el proyecto. A mí me parece más sencillo ir creando nuevas cámaras, de tal manera que nos situamos en la cámara 1 y Control-Shift-D cortamos la capa de cámara 1, de tal manera que nos aparece una nueva cámara que él solo llama cámara 2. Abrimos. Los keyframes son exactamente igual que los anteriores, pues una copia, los quitamos y los volvemos a poner, de tal manera que nos eliminan los keyframes del segundo 0, quedando solo los del segundo 4. Con esta cámara 2 modificamos el encuadre de donde queremos continuar a partir del segundo 4. Vamos colocando nuestra distancia de enfoque y nuestra apertura. A menor apertura, más campo visualizas sin desenfoque, y a mayor apertura, al contrario. Ahí tenemos. ¿Veis? En el momento en que yo mueva la cámara, automáticamente se genera un keyframe. ¿Veis? Vamos a acercar ahora la cámara. La desplazamos un poquito con la rotación. Y ahí, por ejemplo. Volvemos a poner la distancia de enfoque y la abertura que a nosotros más nos guste. Contra menor distancia de enfoque, más pesado se nos vuelve el ordenador, de tal manera que, bueno, pues buscamos un enfoque que no nos resulte muy pesado para el proyecto. Vamos a reproducir hasta el segundo 8. ¿Veis? Hace el corte entre una cámara y otra. Ahí tenemos. Pensad que está en resolución a mitad y con un fotograma de salto. Seguimos buscando el encuadre mejor. Estamos en el segundo 8. Ahora modificamos la distancia de enfoque para enfocar la parte que a nosotros más nos gusta. ¿Veis?
por debajo de esos píxeles, 250 y pues ya se nos va volviendo más pesado el proyecto para el ordenador. Vamos a bajar un poco. Sabéis que esos controles que están arriba a la izquierda son los controles que utilizo para trabajar con las cámaras. Ahí vemos. Del segundo 0 al segundo 8 reproducimos. ¿Veis? Ya tiene otro aspecto. Con notas musicales borrosas, otras notas musicales más enfocadas y quedando una presentación a nuestro gusto. Vamos a hacer fotogramas fáciles que se llaman. Marcamos y si acercamos las bolitas amarillas vemos que justamente en la parte central vamos a hacer lo mismo, marcamos los keyframes, las bolitas amarillas las acercamos y vemos cómo cambia la animación en ese espacio de tiempo. Podemos hacer zonas que vayan más rápidas o más lentas en función de la curva gráfica que nosotros seleccionemos. Reproducimos. ¿Veis? Qué chulo. Bien. Continuamos. Ya tenemos la cámara 1 y la cámara 2. Acordaros, para abrirlos marcamos con la tecla U. Para abrir qué fotogramas son los que hemos puesto en el relojillo, nos vamos al último keyframe que hemos generado y desde ese punto duplicamos la cámara, cortamos cámara y él automáticamente nos genera la cámara 3. Y ahora trabajamos como la cámara 3. Como tenemos la copia guardada 1, quizás lo que vamos a hacer es, en el segundo 10 se forma la palabra música, y ya que nos encontramos en el segundo 8, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con la copia de la cámara 1. De tal manera que tenemos la palabra música situada en el centro de la pantalla, ¿veis? De la otra manera tendríamos que andar colocando nuestra palabra música y vamos a perder tiempo y nos va a resultar más complicado. Bien. Esta cámara 1 copia, lo que podemos hacer es cortarla, Shift Control D, borramos la 3 que la teníamos previamente creada, que no la vamos a usar, y a esta la llamamos cámara 3. Bien. Borramos los keyframes y los volvemos a añadir para que solamente contabilicen desde el segundo 8. Seleccionamos la distancia de enfoque que más nos guste o más adecuada. ¿Veis? Y en este segundo 8, rotando la cámara, vamos a poner una imagen interesante que nos guste.
Bien. Volvemos a seleccionar la distancia de enfoque como más nos apetece. Vemos como las notas musicales podemos desenfocar o enfocar la zona que más nos guste. Apertura. Bueno, pues aquí tenemos, vamos a preparar nuestra cámara 3. Rotamos la cámara. Y vamos preparando nuestro fotograma, nuestro segundo 10, donde justamente se forma la palabra música. Adaptamos la distancia de enfoque a nuestro gusto. Si hacemos mayor apertura o menor apertura, fijáis donde viene hay 22,7, lo hacemos que haya más desenfoque a la distancia de enfoque o menos desenfoque. ¿De acuerdo? Y ahí vamos poniendo el enfoque que más nos guste. Bueno, nosotros, esto es un tutorial, tampoco nos vamos al detalle extremo y no podemos estarnos a hacer muchas pruebas, pero más o menos el procedimiento es este para que veáis cómo se hace. Luego vosotros lo podéis hacer a vuestro gusto e infinitamente mejor que lo que se puede ver en el tutorial. ¿Veis? Ahí tenemos. El enfoque, el desenfoque y el enfoque es importante y le da un aspecto más cinematográfico a la presentación, y a mí es la parte que más me gusta. Vamos a adaptar el inicio un poquito en el segundo 8, acomodar un poco mejor el inicio de la tercera cámara. Y vamos a ver cómo queda. Ahí tenemos. Un poquito mejor. Bien. Vamos a acercar un poco más la palabra música justo en el punto en el que se forma la palabra. Bien. Control Shift D para cortar la cámara 3 nos genera una cámara 4, lo mismo de siempre. Desactivamos todos los relojes y los volvemos a activar para que no queden activados exactamente como la cámara anterior, sino a partir del segundo en el cual empieza la cámara. Bien. Y ahí ya terminaríamos nuestra composición en 12 segundos. ¿Veis cómo se va construyendo nuestro proyecto? Ya sabéis que podéis escoger la palabra que queráis. Así que quede muy radical justo cuando acabe. Que apenas se aprecie la palabra. Vamos a ver cómo queda.
vemos, ya está terminando de elaborar los fotogramas. Está en resolución mitad, saltando un fotograma para que vaya un poco más rápido. ¿Veis? Se genera la palabra y hay un giro de cámara. ¿Veis? Qué chulo. Bien, vamos a dar fotogramas fáciles a esta parte. Le damos el botón de gráfico, acercamos las bolitas. En este caso vamos a ponerlo que vaya un poco más despacio al principio y más rápido al final. ¿Veis? Bien, vamos a ver cómo queda este último trozo. A partir de ahí iría más rápido. Se mueve, se forma la palabra música y ahí estamos. Bien. Bueno, pues llegados a este punto, vamos a ir vamos a modificar en la cámara 2 la curva justamente en estos dos puntos y vamos a hacer que inicie más rápido y termine más despacio, ¿veis? Bueno, ahí es el tope. Y probamos. Como os digo, esto lo podéis ir poniendo a vuestro gusto, las zonas que queréis que vaya más rápido, más despacio y con muchísimo más tiempo y no como yo aquí en un tutorial que no hay tiempo para acomodarlo todo a nuestro gusto. Bueno, tenemos completada el proyecto y vamos a ver cómo queda. Vamos a ver cómo nos queda la composición que acabamos de hacer. Bueno, el siguiente paso sería añadir el ritmo musical, de tal manera que importamos un ritmo que tengo aquí preparado y le bajamos a nuestra composición. Nos vamos a For y en For abrimos la pestaña, es esta, Audio Read. ¿Veis? Audio Read. En Audio Layer marcamos nuestra música, en este caso ritmo.m4a. Aquí el movimiento va a ser según el tamaño de las partículas. Sabéis que cambian las partículas de tal manera que tenemos ahí un movimiento constante y podemos ver la forma de la onda y como al principio es como muy tranquila, vamos a recortar un cacho para que nos coja el trozo que tiene más ritmo, para que veáis un poco la diferencia de una forma mucho más apreciable. Ahí tenemos. Vamos a previsualizar.
Vamos a poner en 2 fotogramas que se salte y a la mitad para que cargue un poco más rápido. Y probamos. A ver cómo queda. Queda quizás un poco oscuro la palabra música, que luego lo vamos a corregir en ese trozo. ¿Veis cómo ha cambiado completamente? Porque al tener ahora el movimiento de las partículas con el ritmo de la música, se nos van a acercar más a nosotros. Ese es el trozo que os decía que está un poco oscuro, pero que luego le vamos a corregir. Bueno, ahí tenemos. ¿Veis? Cómo mueven las partículas al son de la música. Desde luego que podéis escoger una misma canción, no siempre por ser un ritmo, y va a ir al movimiento de la canción. ¿Qué pasa? Que quizás con este se aprecia mejor. En capa de ajuste, si la quitamos, ¿veis? Tenemos un montón de composiciones con solo tocar un par de botones. En capa de ajuste la desactivamos y ahora tenemos una composición verde. ¿Veis? También muy chula. Vamos a ver qué tal queda. ¿Veis? El trozo que queda muy oscuro del final. Luego le corregimos. ¿Veis? La composición igual que la de antes, pero con fondo verde. Simplemente hemos desactivado la capa de ajuste. ¿Veis? También podemos quitar el fill o el LUT y tenemos otro color distinto, sin hacer apenas cambios. Vamos a importar un archivo de música, este navideño, y si queremos desactivamos el ritmo, sigue el mismo ritmo pero sin oírse el altavocillo que viene en el archivo. ¿Veis? Vamos a ver cómo queda. Luego no es necesario que esté activado el altavoz para que el programa identifique el sonido y active las partículas. A ver ahí, ¿veis? Ahí queda un poco oscuro la palabra música, lo vamos a mover ahora. Dejamos ritmo, quitamos el tema navideño. ¿Veis? Ya se está volviendo un poco pesado el programa. Vamos al Sandolet, ¿veis? Si le desactivamos, desaparece el negro por completo. Tampoco es la idea. Entonces lo que vamos a hacer es, en las configuraciones de Sandolet, bajamos un poquito la opacidad y también disminuimos el negro, ¿veis? Vamos a hacer otra cosa, vamos a bajar el ajuste del tamaño. Ahí aumentamos el blanco, volvemos, ahora subimos un poquito la opacidad para que no esté tan blanco.
¿Veis? Bueno amigos, pues este es el tutorial. Vamos a activar al film, tal y como empezamos. ¿Veis qué chulo? Este es el tutorial, espero que os haya gustado. Y nada, hacer vosotros vuestras composiciones. Ya sabéis, ya habéis visto qué fácil es. Y nada, espero que os haya gustado. Mi nombre es Ernesto Pereda y espero que os suscribáis al canal. Intentaré seguir subiendo algún tutorial de los proyectos que vais viendo, que voy subiendo semanalmente. ¿Veis cómo queda? Ahí estamos, con ese proyecto chulo de notas musicales. Gracias a todos. Un saludo.